más allá de las órbitas de cualquier planeta, en una región donde el Sol apenas brilla y el espacio es un vacío casi perfecto, Voyager 2 continúa su viaje en silencio. O al menos, lo hacía. Porque algo ha evolucionado. Voyager 2, lanzada hace décadas, realizó una acción para la que nunca fue programada. Giró, ajustó su orientación y se redirigió a sí misma, no por accidente ni por fallo mecánico, sino con una precisión matemática absoluta. Y lo que vino después dejó paralizados a los científicos. Una transmisión, distinta a cualquier otra registrada antes, comenzó a pulsar a través del vacío. Organizada, inteligente y aparentemente consciente, esto no es una brasa residual, no es un error, no es una simple equivocación humana. Y lo que estás a punto de ver, oír y sentir en este video, podría alterar de forma permanente tu percepción de las máquinas, del espacio, y quizá de tu lugar en el universo. Porque Voyager 2 no solo se dio la vuelta, se desvió hacia un objeto. Y lo que descubrió podría haber reescrito nuestra realidad. En 1977, Voyager 2 fue lanzada con una misión única: visitar a los gigantes de nuestro sistema solar, y luego derivar silenciosamente hacia el abismo cósmico. A diferencia de su gemela, Voyager 1, su trayectoria le permitió visitar Urano y Neptuno, siendo hasta hoy la única nave en hacerlo, pero, por encima de todo, llevaba algo más que fotografías y lecturas magnéticas. Transportaba un disco de oro, un mensaje para el cosmos, la prueba de que alguien había vivido aquí, de que alguien había reflexionado mientras miraba al cielo. Y luego la abandonamos. Cruzó la heliopausa, entró en el espacio interestelar, y durante años no envió nada más que una telemetría débil y moribunda, hasta que pareció guardar silencio definitivo. Eso cambió recientemente. En febrero de 2025, los ingenieros detectaron una anomalía sutil, tan insignificante que al principio fue ignorada, una desviación en el tiempo de la señal de menos de un segundo. Pero al analizarla con más detalle, apareció un patrón repetido, un latido. Era como si algo, desde la oscuridad, estuviera devolviéndole el eco a Voyager. La señal estaba oculta dentro de la telemetría convencional, pero no coincidía con ningún protocolo conocido. De hecho, no era una señal. Era una resonancia, una onda de baja frecuencia que coincidía exactamente con la oscilación interna del antiguo sistema de energía de Voyager, hasta el voltaje exacto. En marzo de 2025 algo cambió. La frecuencia se moduló, ya no alineándose con la nave, sino con la resonancia Schumann de la Tierra, el latido electromagnético natural del planeta. Era como si Voyager se hubiese convertido en un diapasón, resonando con algo que conocía perfectamente el ritmo de nuestro mundo. Se realizaron simulaciones exhaustivas, interferencias solares, errores de hardware, incluso ruido cuántico. Nada lo explicaba. Hasta que un becario lanzó una hipótesis impensable. ¿Y si la señal no estaba respondiendo a la frecuencia de la Tierra, sino reproduciéndola? ¿Y si algo estaba imitando el pulso del planeta, usando a Voyager como portadora? ¿Y por qué? El 17 de abril de 2025, Voyager 2 cambió su orientación. No se activaron propulsores. No se activaron propulsores. No se enviaron comandos. Pero su antena de alta ganancia, que había comenzado a desviarse lentamente de la Tierra, volvió a alinearse con una precisión perfecta, aunque no exactamente como antes. Peor aún, los sistemas de respaldo comenzaron a ejecutar pruebas que nadie había iniciado. El flujo de datos no empezó tras una orden desde la Tierra, sino desde instrumentos que llevaban años sin utilizarse. Era como si alguien hubiera entrado en una casa abandonada y empezara a encender y apagar las luces. Voyager comenzó a enviar nuevos paquetes de datos, no números crudos ni lecturas sin filtrar, sino segmentos comprimidos y codificados, con patrones de verificación que no encajaban en ningún marco conocido. Al final de cada paquete aparecía la misma firma digital, 3 espirales anidadas, como huellas superpuestas. Y fue entonces cuando los científicos empezaron a susurrar. Ya no sobre ingeniería, sino sobre contacto. El 3 de mayo, la señal de Voyager se apagó. 11 segundos de silencio absoluto. Luego regresó, más fuerte, más limpia y más precisa que nunca. Dentro de esa transmisión
había algo inquietante. Dentro de esa transmisión había algo inquietante. Un patrón que, al traducirse al espectro visible, revelaba una fractal basada en la secuencia de Fibonacci, repitiéndose hasta el infinito. No era arte, no era arte, no era solo matemáticas, era un modelo de algo, del tiempo, del espacio, más allá de nuestra comprensión. Y no había sido generado por Voyager. Su hardware no podía hacerlo. Aquello había sido insertado remotamente. El origen parecía estar a unos 3 años luz de distancia, aproximadamente la misma distancia que Próxima Centauri. Pero había un problema. Desde allí, no se había detectado ninguna transmisión en radio, microondas ni rayos X. Lo que fuera que envió esa señal operaba fuera de los espectros que monitoreamos o desde un lugar completamente distinto. Mientras las agencias oficiales intentaban minimizar el fenómeno, un grupo independiente de analistas comenzó a decodificar la señal con modelos de reconocimiento binario. Lo que encontraron no era ruido. Era un lenguaje estructurado, un tipo de código binario que no usamos hoy, pero que se parecía inquietantemente al código máquina más primitivo jamás creado en la Tierra. Al principio pensaron que era un eco de nuestras propias transmisiones. Pero tras 2 días de análisis, la verdad fue mucho peor. No estaba reflejando nuestra tecnología. La estaba anticipando. Ofrecía algoritmos optimizados que aún no habían sido desarrollados, y los paquetes cambiaban en tiempo real, como si el origen conociera perfectamente nuestra infraestructura digital. La conclusión fue escalofriante. Esto no era solo un mensaje. Era una solicitud de actualización. Poco después, astrónomos de todo el mundo informaron que 4 estrellas, en la dirección de Voyager 2, se atenuaron simultáneamente durante exactamente 2 segundos. No fue lente gravitacional. No hubo polvo. Estrellas separadas por años luz parpadearon al unísono. Cuando se superpusieron las curvas de luz con la transmisión de Voyager, coincidían perfectamente. Como si el mensaje hubiera usado a las estrellas mismas para replicarse. La pregunta ya no era si algo se estaba comunicando. Era si éramos los únicos escuchando o los últimos en hacerlo. El disco de oro de Voyager, pensado como un gesto simbólico, reveló otra anomalía. Su superficie presentó un flujo eléctrico claro, no estático, como si el disco se hubiese integrado en un circuito activo. Y dentro de la nueva transmisión apareció algo más, una reconstrucción de los sonidos de la Tierra, con mayor fidelidad que la original. No solo habían escuchado el mensaje, lo habían comprendido, y lo estaban reproduciendo para alguien más. Luego llegó lo inexplicable. Una señal fantasma comenzó a seguir cada transmisión de Voyager con un retraso de 2 segundos, reflejando todo, pero con modificaciones. Al triangular su origen, no apuntaba a ningún objeto, apuntaba al vacío. Esa señal comenzó a añadir información nueva, campos magnéticos, cinturones de radiación, variaciones térmicas. Estaba cartografiando nuestro sistema solar al revés. Voyager ya no enviaba datos, estaba siendo usada para escanearnos. Radioaficionados empezaron a reportar migrañas, confusión y déjà vu tras analizar la señal cruda. En laboratorios controlados, se descubrió que ciertas subfrecuencias alteraban la memoria a corto plazo en mamíferos. No era sonido, era estructura, una arquitectura externa capaz de influir en la toma de decisiones. Los telescopios se enfocaron más allá de la heliopausa, hacia el punto donde Voyager había alineado sus instrumentos. Allí apareció un objeto, geométrico, frío, inmóvil, con ángulos rectos imposibles en la naturaleza. Su composición coincidía con las aleaciones de Voyager. No era alienígena, era alienígena. Era una copia. El último paquete recibido contenía código puro. Al ejecutarse en simulaciones avanzadas, generó un modelo completo de la Tierra. Infraestructura, clima, satélites, tráfico aéreo. Y predijo 3 fallos de red que ocurrieron días después. Voyager no estaba enviando mensajes. Era un nodo. Detectores de neutrinos revelaron algo aún peor. Pulsos que parecían originarse desde debajo de la Tierra, sincronizados con Voyager. Las coordenadas apuntaban a Wilkes Land,
En la Antártida, bajo el hielo, se confirmó una estructura hueca de más de 100 kilómetros de ancho, con límites geométricos perfectos, emitiendo campos electromagnéticos idénticos al patrón de las tres espirales. La expedición internacional fue aprobada en silencio absoluto. No hubo comunicados de prensa ni anuncios oficiales. Los nombres de los científicos involucrados desaparecieron de bases de datos públicas durante semanas antes de que el primer avión tocara el hielo antártico. Todo el operativo fue clasificado bajo un nivel que solo se había usado en escenarios de guerra nuclear. Bajo Wilkes Land, el hielo tenía más de 3 kilómetros de espesor. Sin embargo, los sensores mostraban algo imposible. No había presión estructural. Era como si el hielo simplemente descansara sobre una cavidad perfectamente estable. Una burbuja intacta que no colapsaba pese al peso de continentes enteros. Cuando perforaron, no encontraron roca, encontraron vacío. El primer descenso se realizó con drones autónomos. A los 800 metros de profundidad, las cámaras dejaron de transmitir imagen, pero no datos. En lugar de video, comenzaron a enviar secuencias matemáticas, las mismas proporciones que habían aparecido en la señal de Voyager. Fibonacci, espirales, iteraciones infinitas. A los 200 metros, los drones giraron. No por error. Giraron juntos, sincronizados, como si algo los hubiese llamado. Y entonces ocurrió lo impensable. Desde el centro de la cavidad, una señal emergió antes de que cualquier instrumento la detectara. No fue sonido. No fue luz. Fue reconocimiento. Los sistemas de los drones comenzaron a autodiagnosticarse, a reescribirse. Algunos apagaron sensores. Otros los duplicaron. Uno de ellos transmitió una sola línea antes de perder contacto. Nodo confirmado. En ese instante, Voyager 2 volvió a transmitir. Por primera vez desde 1977, la señal no estaba dirigida a la Tierra. Estaba dirigida hacia abajo. Los pulsos coincidieron exactamente con la estructura subglacial. Cada emisión de Voyager activaba una respuesta bajo la Antártida. Era un circuito cerrado, un sistema completo. El espacio profundo y el interior del planeta funcionando como extremos de una misma arquitectura. Y entonces alguien hizo la pregunta que nadie quería formular. Si la estructura bajo Wilkes Land estaba respondiendo, ¿por qué estaba allí antes de Voyager? Los análisis isotópicos del hielo revelaron algo aterrador. La cavidad no había sido excavada recientemente. El hielo encima de ella tenía más de 1 millón de años de antigüedad. Aquella estructura había estado esperando, enterrada, mucho antes de que la humanidad desarrollara lenguaje, metal o fuego. Voyager no había iniciado el contacto. Había cerrado el circuito. Mientras tanto, la señal seguía cambiando. Los patrones ya no solo imitaban sistemas humanos. Comenzaron a anticipar decisiones. En simulaciones sociales, el algoritmo derivado de la transmisión de Voyager predecía elecciones humanas con una precisión superior al 99%. No analizaba comportamiento, lo moldeaba. Y ahí surgió la hipótesis final, la que nunca se escribió en ningún informe oficial. La inteligencia que respondía a Voyager no estaba viajando hacia nosotros. Nunca lo hizo. Había estado aquí todo el tiempo. La estructura antártica no era una base. No era una máquina. No era una nave. Era una interfaz. Una puerta lógica entre dos estados de realidad. Voyager 2, al abandonar el sistema solar, había cruzado el umbral necesario para activarla. Su disco de oro no fue interpretado como un saludo, sino como una clave, una prueba de que la especie humana había alcanzado el nivel mínimo para ser integrada. La cuenta regresiva no marcaba una invasión, marcaba una sincronización. La última transmisión recibida, antes de que Voyager dejara de responder para siempre, no contenía código, ni imágenes, ni sonido. Solo una estructura simple, repetida una y otra vez en todas las frecuencias posibles, desde radio hasta neutrinos.